Pues hola nuevamente a todas las personas que nos están acompañando en este curso que es sobre la capacitación basada en el paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas que enfrentan violencia. Recordamos nuevamente que estamos trabajando con funcionariado público en los municipios de Ciudad Juárez y Chihuahua, en el estado de Chihuahua. Y en esta ocasión continuamos trabajando con el grupo que corresponde al módulo de servicios sociales. Vamos a contar este día con la participación de la maestra Yadira Cortés. Ella va a abordar el tema 2 de este módulo de sociales, que tiene por nombre el de ordenamientos para la atención en el sector social. Sí, les pediría que alisten muy bien todos sus libretas, sus hojas, sus lapiceros, para que podamos aprovechar al 100% la participación de la maestra Yadira Soledad Cortés Castillo. La maestra Yadira es defensora de derechos humanos de las mujeres. También es colaboradora de la organización Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez AC. Es maestra en Ciencias Sociales para el diseño de políticas públicas. También es acompañante psicosocial de familiares de mujeres víctimas de feminicidio y desaparición. Cuenta con experiencia como docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad Nacional de Trabajo Social y también ha sido docente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es coordinadora del Departamento de Acompañamiento Psicosocial e Intervención Comunitaria. En este espacio trabaja temas de equidad de género, prevención y atención de la violencia contra las mujeres, acompañamiento psicosocial, autocuidado, entre otras temáticas. Cuenta con publicaciones que versan sobre las condiciones de vida y laborales de los y las trabajadores y trabajadoras de la industria maquiladora de exportación de Ciudad Juárez, así como también el trabajo de género y violencia contra las mujeres. La maestra Yadira ha sido facilitadora de conferencias, cursos y talleres impartidos para la comunidad en general, así como también para servidores y servidoras públicas de diferentes estados de la República en temas de derechos humanos, género, violencia familiar y acceso a la justicia. Es defensora de derechos humanos de las mujeres desde el año 2013, especializándose en temas de feminicidio, desaparición, trata y violencia familiar, haciendo exigencia de justicia, acceso a la verdad y reparación del daño, así como incidencia en políticas públicas. Entonces, pues a todas las personas que están en este grupo, pues nuevamente les reitero la invitación para que puedan tomar nota de todo lo que nos va a compartir la maestra Yadira. ¿Sí? La intención es que al finalizar este tema ustedes puedan conocer e identificar los ordenamientos normativos para la atención de mujeres, víctimas y sobrevivientes de violencia, mismo que aplica en la prestación de servicios sociales con alto sentido de responsabilidad como servidor y servidora pública, empatía y sensibilidad. Entonces, pues nuevamente agradecerte, Yadira, tu participación con lo que es la iniciativa de Spotlight y también aquí con el equipo de la red Facilitando Cambios. Estoy seguro que todas y todos nuestros participantes de este grupo van a aprender el día de hoy mucho y sobre todo se van a llevar herramientas fortalecidas con todas las experiencias y el conocimiento pues, que tú tienes en esta materia. ¿Sí? Nuevamente, bienvenida y sin más, pues te cedo el micrófono para que nos puedas compartir el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por tan ecuánime presentación. Muy agradecida de estar en este espacio y poder compartir con todas y todos. Espero sea un conocimiento bueno, no espero, les servirá muchísimo para el desarrollo
de sus actividades en el área social en el que se encuentran ahora laborando. Es un placer compartir con ustedes el conocimiento que, que podamos en este tema. Muy bien, pues esta es la presentación que con mucho gusto comparto con ustedes. Hablamos de los ordenamientos para la atención en el sector social. Le estoy dando a la presentación para que avance, pero no avanza. Quizá con el cursor, Con el cursor. maestra, ya Oh, diga. sí, ajá, sí, es Perfecto. correcto. Adelante, por favor. Gracias. Bien, pues como les decía, los ordenamientos para la atención en el sector social, yo quise abordar inicialmente o aterrizar el conocimiento desde el Código Penal del Estado de Chihuahua, pero como para no, como me sentía en el limbo, ¿no? De no partía de nada, ¿no? Entonces dije, pues hay como que partir de algo y entonces agrego el concepto de violencia de género, que si bien en otros ya lo vieron, no quise partir de nada, como pisar suelo, ¿no? En esta ocasión, bueno, pues aquí coloqué lo que es el concepto de violencia de género, que es la violencia. Es una violencia, es una conducta que se utiliza solamente para la destrucción y que normalmente es usada como medio de obtención de poder y abuso del mismo ante el género considerado como inferior. Como dije, estoy segura que vieron este concepto, estoy segura de que ya lo tienen claro, pero bueno, quise partir de esto para tener un piso común. ¿Cuál es nuestro piso común? Entender que la violencia es una conducta utilizada para la destrucción, que es normalmente utilizada para ejercer poder y abuso sobre el género considerado como inferior. El género considerado como inferior es el género femenino. A partir de estas construcciones del género masculino y femenino, cómo es que nos vamos construyendo como hombres y como mujeres. Como bien lo dijo Simone de Beauvoir, no nacemos mujeres, nos hacemos mujeres. Nos hace la sociedad, la cultura, nuestro contexto nos hace mujeres y nos hace hombres. Entonces, a estas construcciones sociales respondemos como, entre comillas, buenas mujeres o bien como buenos hombres. Cuando nos relacionamos, somos adolescentes y nos empezamos a enamorar y demás, bueno, entonces nos empezamos a convertir en esa buena mujer y en ese buen hombre que tiene que tener como ciertas características socialmente instituidas. Desde las estructuras sociales, ¿no? Las estructuras que desde la antropología social nos dice, que nos habla de gobierno, escuela, familia y por supuesto iglesia. Desde todas estas estructuras sociales nos van definiendo ese deber ser. Y ante ese deber ser, se ha encontrado a partir de montones de estudios del tema, pues encontramos la violencia familiar, ¿no? Y ante esta naturalidad que se le dio a la violencia familiar, como es normal que le pegue el papá a la mamá o el abuelito a la mamá, a la abuelita, perdón, entonces es normal que mi pareja me pegue a mí. Incluso hay en algunos espacios sociales en donde se tiene la idea de si no me pega es porque no me quiere, o si no me cela es porque no me quiere, porque no identificamos una manera diferente de relacionarnos. Pero entonces un montón de estudios, como dije hace rato, nos han ayudado a identificar esta violencia y también a identificar, a nombrar que tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Ante esto hay una ley general y luego esta ley general, que vamos a ver más en un momentito, se va aterrizando en cada estado. Cada estado tiene su ley estatal para tener una vida libre de violencia contra las mujeres. Cada ley estatal y tiene que estar armonizada con la ley general, que es la nacional. No puede estar, no se pueden contradecir una con otra, ni puede decir cosas diferentes.
Toda modificación que se dé tiene que ser para avanzar, como los derechos humanos, que son progresivos, nunca para atrás, ¿no? Como dicen allá para el sur. Nunca para atrás, siempre para adelante. En el artículo 39 del Código Penal del Estado de Chihuahua está claramente definido el concepto de violencia familiar tipificado y nos dice que es a quien ejerce un acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, controlar de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual dentro o fuera del dominio familiar sobre alguna persona a la que esté o haya estado unida por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, tutela, concubinato o bien haya tenido o tenga una relación efectiva o sentimental de hecho. Bueno, lo leí de corridito, textual, tal cual está en el Código Penal. Ahora lo voy a desglosar un poquito. Aquí vemos que se repite estas palabras que es poder. Entonces, es el ejercicio de abusivo de ejercer poder y control sobre una persona. Y este es intencional. Ya en el módulo donde vieron tipos de violencia, ya lo desarrollaron a profundidad, pero quiero que quede claro que también en el Código Penal del Estado está aquí puntualizado, también en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, está de esta manera porque se ha identificado desde lo general, desde las convenciones internacionales y se va aterrizando, ¿no? De a poquito a poquito. Es intencional, no fue sin querer, no fue porque andaba borracho, no fue porque andaba drogado, no fue porque no me di cuenta, no, se piensa, se medita y se ejecuta. Y se hace en el lugar y en el momento exacto en el que se requiere ejercer poder, control sobre el género vulnerable, dirigido a dominar, como aquí lo dice, controlar a la persona que se está violentando. Las diferentes formas de violencia que están claramente establecidas tanto en la ley general como en el Código Penal, está la física, la psicológica, la patrimonial, la económica y la sexual, que como dije, pues ya lo vieron en el módulo correspondiente. Aquí diré rápidamente, la física, pues esta que te deja alguna marca, la psicológica, que es básicamente la que dice, ¿no? La que te implica en las emociones, te mueve el alma y la psique, por supuesto. La patrimonial, que es la que se refiere al patrimonio, incluyendo tu acta de nacimiento, tus documentos personales, tu certificado de la escuela, que es muy común. Acá en Ciudad Juárez sucede mucho con las visas, ¿no? Le quito la visa para que no vaya al paso, para que no vaya a trabajar, para que no vaya con sus amigos, amigas, familiares, etc. El control del dinero, no te doy dinero, o bien te cuento cada centavito para que, porque gastaste, en que te lo gastaste, que hiciste, cómo lo hiciste, en fin, ¿no? Un control, aquí otra vez, control, control, control. Y la sexual, pues nos habla de la obligación, ¿no? De tener relaciones sexuales, aún siendo esposos o esposas, siendo novias, novios, siendo pareja, si te dice que no, es no, pero puede suceder, ¿no? Que se dé la obligatoriedad. No puede suceder, quiero afirmar que sucede. Hemos acompañado casos de mujeres que están en matrimonio, que tienen más de 30 años casadas y el esposo la viola. Afortunadamente han decidido salir, denunciar y pues nos da la oportunidad de que esa mujer salga de ese ciclo de violencia y viva una vida libre de violencia, como lo dice la ley. Estas acciones, estas diferentes formas de violentar pueden suceder dentro del hogar o fuera del hogar, pues en la calle, en el carro, etc. Pero también es importante ubicar que puede ser con mi pareja actual o bien con una pareja que haya tenido anteriormente, es decir, los ex, ¿no? Y aquí hay ejemplos, bueno, muchísimos, ¿no? Pero bueno, me refiero a los más
actuales, por así decirlo. La semana pasada tuvimos el caso aquí en Ciudad Juárez de el ex que iba a buscar a la mujer y para obligarla a tener relaciones sexuales. La semana pasada esta mujer de origen de un estado del sur, de Veracruz en específico, ese día ella decidió decirle a ese ex que no le iba a permitir que siguiera abusando de su cuerpo. Entonces él enfada al punto que la mata a golpes. Y este es un caso de cientos, de miles de casos que se viven en esta ciudad, en este estado. No olvidemos que Chihuahua está dentro de los 5 estados con mayores índices de violencia familiar, de acuerdo a información emitida por el Secretariado Ejecutivo en el último mes, con los datos del último mes. Ciudad Juárez encabeza como ciudad la ciudad con mayores índices de violencia familiar, feminicida, violencia sexual infantil y embarazos adolescentes. Y no olvidemos que cuando hay un embarazo adolescente, de fondo está la violencia sexual. Ninguna niña de 12 años, ningún adolescente de 12, 13 años quiere embarazarse. Claro que no, ese es un mito. Sucede porque hay un vínculo de violencia. En ese embarazo, el trasfondo, hay un vínculo de violencia. Entonces, estamos hablando en este estado, en esta ciudad, estamos ante estas realidades tan caóticas. No es para menos. Aquí tengo a mis queridos hijos e hijas que también se pronuncian, también oyen que la mamá alza la voz y dicen, cierto, madre, yo también. Y las vamos a escuchar en diferentes momentos porque así son ellas. Entonces, estamos en este estado en el que hablamos de gran necesidad de saber. ¿Por qué? Porque es importante saber, porque una vez que sabemos, que visibilizamos y que orientamos adecuadamente a las víctimas, podemos salvar vidas. Esta mujer de la cual hablé hace un momento, que fue asesinada a golpes por su expareja aquí en Ciudad Juárez, si hubiese llegado a solicitar información, no lo sé, realmente no sé el caso, a profundidad, si ella hubiese recibido una atención que le permitiera tener acceso a la justicia con perspectiva de género, quizá, sí, solo quizá estaría viva. Bien, continúo con este texto que nos dice el Código Penal, pues que puede ser dentro, que puede ser fuera, que puede ser mi pareja actual, que puede ser mi expareja, que puede ser alguien con quien tengo una consanguinidad, como es el padrastro, que sucede con muchísima frecuencia. Quien violenta a las infantas es principalmente, al menos en esta ciudad, de acuerdo a datos que también ha emitido la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos por Cuestiones de Género, es el padrastro, quien ha asesinado a infantas en esta ciudad. ¿Por qué les hablo mucho de esta ciudad de Juárez? Pues porque es en donde yo estoy y es a donde doy seguimiento. El año pasado tuvimos el asesinato de infantas, muchísimas, todas por golpes. La chiquita de 2 meses que fue asesinada por el papá, biológico. La niña llora y él la violenta físicamente, le mueve tanto el cerebrito que tiene un derrame cerebral y fallece, horas después fallece. Pero no es el único caso, hay muchos, como lo dije, el seguimiento que damos desde la organización de Red Mesa de Mujeres, pues nos habla de estas realidades tan caóticas, espantosas, y a las cuales podemos, como dije hace rato, si las observamos y las detectamos a tiempo, identificar y, repito, salvar vidas. La sanción ante este delito que nos habla el Código Penal del Estado de Chihuahua va bueno, aquí como está, es de entre 1 a 5 años de prisión. Vale la pena aclarar y recalcar que depende de las violencias que se acumulen, depende del grado de las violencias que se acumulen,
y de las víctimas también, por supuesto, porque a lo mejor ese agresor violenta no solo a una, sino a 2 o 3 o más mujeres. En las estadísticas que nos proporciona la Fiscalía, tenemos, por ejemplo, número de carpetas abiertas por mes en la Fiscalía de aquí en Ciudad Juárez, la especializada, 500 al mes. Y número de agresores, 500. Y número de víctimas, 700, ¿no? Porque ese mismo agresor agredía a más de una en la familia, ¿no? Generalmente si hay un agresor en la casa y en esa casa viven 3 o 4 mujeres, todas violentadas. De diferentes maneras, puede ser de diferentes maneras o todas por igual, ¿no? Cuando el agresor es agresor, simplemente le vale y ejecuta o hace estas acciones de manera repetitiva con una y con otra. Tenemos, pues, decía yo, de 1 a 5 años de prisión. Puede ser que únicamente se logra comprobar y sancionar por violencia psicológica. Bien, bueno, quizá en ese caso la sentencia no pase del año, que sea menos del año, quizás 6 meses de terapia psicológica. El juez le puede decir esto, tienes que ir a terapia psicológica cada semana, tienes que hacer la firma en la fiscalía, tienes que dar tu manutención y una orden de restricción, ¿no? Bien, y solo son 6 meses. Y bueno, esa es una sanción que nos ha tocado ver que puede suceder. Pero si los delitos se suman, como dije, o sea, es violencia psicológica, la física, la económica, la patrimonial, la sexual, y no con una, sino con más, bueno, pues se van sumando los años. En una ya la violencia sexual, pues ya le sumas por lo menos 10 años más los demás delitos, dependiendo, como dije, el delito que corresponda. Nos habla de una prohibición, las sanciones nos hablan de una prohibición del delito, de acudir o residir en algún lugar determinado. Las órdenes de restricción son emitidas por un juez o una jueza. Una vez que pones la denuncia, el Ministerio Público observa el nivel de riesgo que hay, si hay necesidad de solicitar una orden de restricción, perdón. Bueno, se emite la solicitud, se manda a un juez, a una jueza, él o ella analiza y dice, si necesita una orden de restricción, vamos a enviarla. Esa orden de restricción es emitida por un juez o por una jueza. Si no la respetan, entonces es cárcel inmediata. También nos habla del tratamiento psicológico, independientemente de las sanciones que correspondan por cualquier otro delito. Este delito se perseguirá de oficio. Y esta acción, esta modificación al Código Penal del Estado de Chihuahua, es importantísimo que la observen, que la comparen con otros estados, porque aquí en Chihuahua se hizo a partir de la observancia de que mujeres hacían la denuncia, luego los hombres las convencen de que perdóname, no lo vuelvo a hacer, bla, bla, y otorgaban el perdón. Pero se va encontrando que no hay perdón que valga, pues no hay conciliación que valga en este delito. Es importante que se persiga de oficio y no se pueda conceder el perdón. El gran problema muchas veces es que el MP no solo trae esa carpeta de investigación, sino que trae 1,500 carpetas de investigación, más las que se van acumulando. Entonces, para que mi carpeta avance, tengo que yo, víctima, darle seguimiento a mi carpeta, llevar los testigos que me piden, llevar los documentos que me piden para que la investigación proceda. Incluso, de hecho, hace un momento, una compañera de la UACJ me decía, yo víctima, tuve que llevar en mi coche al Ministerio Público para que él entregara la orden de restricción a mi agresor. Eso toca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, insisto, las cargas de los MP son un montón. Además, trabajar en la Fiscalía Especializada de Atención por Delitos de Género muchas veces se toma como un castigo, ¿no? Como te vas a ir a esa porque pues, para que aprendas o algo así. ¿Por qué? Es la fiscalía con menos presupuesto, con menos personal y con más chamba. Entonces, ante esas realidades, las víctimas han tenido que, han tenido que ir aprendiendo en el camino estas cosas que se tienen que hacer.
Y defensoras como nosotras hemos aprendido a enseñar a otras mujeres y a las mujeres en general a que eso tiene que hacer. Si quiere que la carpeta proceda, tiene que dar seguimiento. Y bueno, este es un gran avance, que el delito se persiga de oficio, ganado, gestionado, promovido, empujado, jalado y todo desde el movimiento feminista que se da en el estado de Chihuahua y que se hacen alianzas con algunas diputadas para impulsar esta modificación. No olvidemos que diputados y diputadas son las que hacen leyes, modifican códigos y si haces una buena alianza, pues puedes empujar estas acciones. El movimiento de mujeres del estado de Chihuahua es un movimiento muy fuerte y que generamos acciones con las personas de toma de decisión que se pueda para impulsar, como dije, como bien me presentaba el compañero Mario, para impulsar políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres, como esta precisamente. Y bien, Yadira, escuchando lo que nos compartes hasta este momento, me parece sumamente esencial e importante que el personal que está en estas áreas de servicios sociales, pues esté todos familiarizados con estos códigos, con estas leyes. ¿Cuáles dirías que son como las mínimas o que es como la herramienta mínima que todo el personal que está en estas áreas de atención social debe de tener en su perfil, en su palmarés, pues para poder brindar todo este apoyo que tú nos mencionas para las personas que viven violencia? Muchas gracias por la pregunta, muy oportuna e importante. Esto, claro, la definición exacta de qué es violencia familiar. ¿Qué me dice el Código Penal que es violencia familiar? Porque entonces, si tengo claro esto, yo puedo asesorar a cualquier víctima. Cuando la escucho, digo, ¿encaja o no encaja? ¿No? Y si encaja, pues hay que acompañarla o hay que asesorarla. Vaya, ponga su denuncia, porque eso es violencia familiar. Pida una orden de restricción porque la va a necesitar. O bien, como lo dice la ley, vaya, pida un refugio. Es importante que todas y todos tengan información sobre dónde está, o sea, las ubicaciones específicas de la Fiscalía, del Centro de Justicia, de las instancias correspondientes para que les corresponde atender situaciones de violencia contra las mujeres, como son los institutos chihuahuenses de las mujeres, el Instituto Chihuahuense de la Mujer, discúlpame, y sus representaciones en los diferentes municipios. Sé que está en Ciudad Juárez, en Cuauhtémoc, en Delicias, en Casas Grandes, y no sé si hay en otros municipios. Van creciendo los tentáculos del Instituto Chihuahuense de las Mujeres. No está en todos los municipios, pero bueno, acercarse al más cercano, ¿no? También están los institutos municipales de las mujeres. Institutos municipales de las mujeres hay en todos los municipios. Hay que hacer que trabajen esos institutos, hay que hacer que hagan su chamba, que es precisamente atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Si un instituto no sabe, no tiene los elementos o los protocolos para la atención, lo que nos ha pasado, al menos en nuestra experiencia, es que nos hablan del Instituto de Pragedis, por ejemplo, Pragedis G. Guerrero, nos hablan para decirnos, bueno, esta mujer con esta situación, ¿qué podemos hacer? Pues, bueno, tráigasela para acá, tráigasela para acá, acerquémonos para hacer su seguimiento y su acompañamiento jurídico. Si su vida corre riesgo, llevarla al refugio, etcétera. Pero es básico tener un directorio de a dónde las puedo canalizar. Ahora, en cada municipio, en cada ciudad, también hay organizaciones de la sociedad civil a las cuales se les puede canalizar los casos y verificar, ¿no? Quién es especialista en cuáles temas y cuáles son gratuitos y cuáles cobran para informar a las propias víctimas. ¿Sabe qué, señora? En este lugar la pueden atender, pero le cuesta tanto, ¿no? En este es totalmente gratuito, pero le queda bien lejos. Entonces, bueno, pero buscar la manera
de que sea accesible para la víctima acercarse a la justicia y liberarse de esa situación de violencia. Muchas gracias, Mario, por la pregunta. Y ahora bien, pues viendo como Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, lo que yo coloqué aquí, pues bueno, no es más que, sinceramente, más que la foto de pantalla de la ley. O sea, para que vean que sí existe, que sí está, que ustedes, todas y todos, pueden googlearlo ahí en su computadora, en su celular, y ahí está, no me lo estoy inventando. Dice, cuando surgió el 1 de febrero del 2007, que, que fue también una lucha muy grande que realizaron las compañeras, mis ancestros, mis antecedentes de movimiento, que empiezan a trabajar, que empiezan a impulsar desde los 90 esta ley, pero que no es sino hasta el 2007 cuando surge la ley. Es decir, antes del 2007 no había una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Si una mujer antes de estos hechos iba a poner una denuncia porque mi esposo me violó, el MP le contestaba con toda la descaratez, señora, pues coopere para que no le duela. O sea, déjese violar, ¿no? Si la mujer iba y le decía, oiga, es que me golpeó, el MP le decía, pues, ¿de qué hizo? Seguro se lo merecía. Y esas son las formas, como lo que decía en un principio, esas son las construcciones sociales del ser hombre y del deber ser mujer. Y entonces la mujer se iba a su casa con la cabeza agachada, como, pues bueno, pues sí es cierto, pues algo hice, pues es que no hice comida, ¿no? Pues es que no lavé la ropa, pues es que le contesté feo, o sea, yo me lo busqué, yo me lo gané. Lo que hoy llamamos es culpabilizar a la víctima de la violencia que ella misma ejerce, que ella misma vivió, perdón. Es lo más revictimizante que puede haber en este universo, ¿no? Hay que tener información, decirle a las víctimas que cuando dé su declaración, lo digo en este momento porque me vino a la mente y es muy importante, cuando dé su declaración, si usted va a canalizar a alguien, dígale, mire, en una hojita apunte su historia de vida con esta persona. Apunte desde cuando lo conoció. Nos conocimos en tal lugar, nos casamos en tal lugar, tuvimos un hijo. El primer evento violento fue hace 3 años. Después pasó esto a los 2, y el año pasado esto, y el mes pasado esto, para que él me entienda la historia de esa vida y no le rechace su denuncia, porque a la fecha sigue pasando, es desafortunado, sigue pasando. La semana pasada, nada menos, llegó una usuaria que me dice, me rechazó la denuncia al MP porque dijo que no traía marcas. Y yo dije, no es cierto, no puede ser, no puede ser. Pero sí está clarísimo, la Ley General de Acceso nos habla de diferentes tipos de violencia, etcétera. Bueno, pues toca ir con la usuaria, ver al MP. Y a ver, pero ¿por qué no procede? ¿Qué le pasa? ¿En dónde estudió? ¿O dónde no estudió? ¿Verdad? ¿Cuál es su título? ¿Por qué está aquí? En fin. Luego de que nos presentamos junto con ella, la denuncia procede. Así pasa, ¿verdad? Luego de que nos presentamos, no solo procede, sino que se le da seguimiento a la carpeta de investigación. Así pasa, hay que decirle a la usuaria que haga esa historia de su familia, de su relación, para que no le rechacen su denuncia y que vaya preparada, porque al momento que estás dando la declaración, como acompañamos las denuncias, le están preguntando cosas seguras, señoras, pues no me acuerdo. ¿Cuándo se casó? Pues creo que entre el 2008 y el 2015. Así, ¿por qué? Pues la atención es mucha. Estar ahí hablando de lo que está sucediendo es muy fuerte para ellas. Entonces, si ya van con su textito, es más fácil, mucho más fácil. Fluye la declaración, las preguntas que el MP o la MP le den van a salir más rápidamente
va a quedar asentado en la denuncia más historia. Mientras más información haya en la denuncia, más elementos le damos al juez y a la jueza para juzgar y sentenciar con perspectiva de género. Eso es súper importante, tener su historia y de preferencia ir acompañada, decirle no vaya sola, vaya acompañada. Hoy con pandemia es complicado porque de pronto no las dejan entrar con acompañantes. Nosotras hemos hecho acompañamiento en este tiempo de pandemia que pues nos dejan o no nos dejan, ¿no? Porque sabemos la ley, porque sabemos que las víctimas tienen derecho a estar acompañadas, aun que haya pandemia, siempre y cuando cuidemos todos los requisitos necesarios para prevenir un contagio. Usa tu cubrebocas, lleva tu careta, cuida las distancias, lleva tu gel, en fin, lo que se requiera. Pero es importante ir acompañadas para que no declinen. En un tiempo normal, una denuncia nos llevaba entre por lo menos 3 horas y a lo mucho 8 o 10 horas, a lo mucho. Esa era una declaración larga, ¿no? O sea que nos llevó mucho tiempo. Ahora en tiempo de pandemia nos lleva por lo menos 5 horas y a lo mucho, a lo más que hemos estado son 17 horas consecutivas. En esas 17 horas no te puedes ir porque te pasa lo que en el IMSS, ¿no? Si en eso fuiste al baño y te hablaron, ya te brincaron. Y quién sabe hasta qué hora te llaman. Entonces, si va solita, pues ni va al baño, ni toma agua, ni se alimenta y dice, pues ya me voy y ya no denuncia. La denuncia es básica para tener acceso a la justicia. Si no hay denuncia, no hay justicia. Y esa es una cosa que tenemos que implementar, que le corresponde al gobierno, e implementar la cultura de la denuncia. ¿Te va a llevar tiempo? Sí. ¿Te va a llevar un gasto? Sí, pero vale la pena, porque ese agresor que a ti te lastimó, te puede seguir lastimando a ti y a otras. Podemos salvar vidas. Eso es lo más importante. En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el capítulo primero nos dice, la presente ley tiene por objetivo establecer la coordinación entre federación, de lo general, a nivel nacional, los estados y la Ciudad de México y todos los municipios. O sea, nadie se queda fuera, nadie se salva. Así sea el municipio más pequeñito como el que dije ahorita yo de Prajedes Guerrero, que queda hacia el Valle de Juárez, que es el último que está en el mapa, que tiene una población no más de 1,000 personas. Así sea ese, tiene su Instituto Municipal de las Mujeres, que obliga la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres a que esté, a que exista y que trabaje, y que trabaje como debe de ser. Nos dice, ¿para qué van a trabajar todos estos? Pues para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar democracia, el desarrollo integral y la sustentabilidad que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las disposiciones de esta ley son de orden público, de interés social y de observancia general en la República Mexicana. No es que nos lo inventamos, no es que nos gusta en Ciudad Juárez hacerle al Mickey, no, no es que en Chihuahua ay, son bien alborotadas, no, es algo que está en la ley nacional y que se tiene que aterrizar, no hay de otra. Hay programas desde el desarrollo, desde el Programa Nacional de Desarrollo hasta los programas estatales y municipales universalizados con la perspectiva de género y que tienen que tener esta parte que es el acceso a una vida libre de violencia contra las mujeres. Igual hay recursos que se van bajando desde lo federal para que estas instancias estatales y municipales sigan trabajando, sigan vigentes. No es que estén solitas o aparezcan de la nada y siguen trabajando solitas, ¿no? O sea, por obra del Espíritu Santo, no. Hay recursos asignados,
a cada municipio y a cada estado. Así es que no nos podemos hacer como que, oh, como que no me gusta trabajar ese tema, pues no lo trabajo. No, es de obligación. A nivel federal, tenemos el acuerdo de la ley de acceso, el artículo 52, que señala los derechos de las víctimas. En este tema voy a ir viendo cada uno porque son súper importantes y nos habla de contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades. Esta protección inmediata se refiere a las órdenes de restricción que decía ahorita, hace un momento que ya hablaba de ellas y que son emitidas por jueces y por juezas. Ojo, si mi denuncia, eso lo vamos viendo para que asesoren acá bien chidota a las usuarias, ¿no? A las víctimas. A ver, señora, mire, ya son las 3 de la tarde. Usted va a poner su denuncia, pero la orden de restricción no va a salir hoy, porque el juez se va a las 3. Entonces, quizá salga mañana, quizá salga pasado. Lo que usted va a hacer es poner su denuncia y no decirle a nadie, mucho menos al agresor que puso una denuncia. Por cuando las mujeres deciden dejar el vínculo de violencia, eso enoja al agresor y las mata. Entonces, tiene que no decir nada hasta que salga la orden de restricción para prevenir una situación complicada. Igual, otra de las cosas que decimos es, váyase, no se vaya a su casa solita, váyase con algún familiar en donde su vida corra menos riesgo, ¿no? O bien, si su vida corre riesgo, el agresor la ha amenazado con matarla, la ha amenazado con una pistola, le ha sacado una navaja, la ha querido no se vaya a su casa, no se vaya con un familiar, váyase a un refugio. Esa es la opción ideal. Ahí su vida sí va a ser cuidada al 100%, la de sus hijas y las de sus hijos. El número 2 nos dice recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de atención. ¿Cómo le voy a dar información veraz y suficiente si no la sé? Lo que no se sabe no existe. Entonces, tenemos que saber a dónde la voy a mandar, por qué la voy a mandar, en dónde está. Incluso, fíjense, llegamos a este punto, incluso tener el directorio con la dirección y con las rutas o los camiones que la dejan cerca para que ellas se ubiquen un poquito más, tener un punto de referencia. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, Centro de Justicia para las Mujeres está cerca de Soriana Sanders. Ya ubiqué, Soriana Sanders, es muy conocido. O cerca de donde estaban los bomberos, la antigua estación de bomberos. Ya, ok. Y por ahí pasa la ruta número 6. Una cafecita, señora. Ahí la dejan. Ya. Para que ellas vayan, porque si nomás les decimos así, vaya al Centro de Justicia, híjole, la señora, ¿y dónde es eso? ¿Y cómo voy a llegar? ¿Y cómo me voy a ir? ¿Y dónde está? Ahora, si estoy en un municipio alejado, pues hay que hacer una estrategia desde las instancias correspondientes, como dije, el Instituto Municipal de la Mujer, el ICHIM, la propia Fiscalía, para llevar a esa mujer a donde se pueda, a donde sea necesario, si es Juárez, si es Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, Casas Grandes, a donde sea necesario para que reciba una atención digna. Si es necesario que sea un refugio, pues bueno, a las ciudades que tengan refugio. Dependiendo el nivel de violencia y del tipo de agresor que exista, es el lugar a donde se lleva. Hay refugios, es importante también que sepan que hay refugios estatales, nacionales y extranjeros. Por ejemplo, si la esposa del Chapo viene a poner, ¿creen que la van a mandar? Pues a China, ¿no? O lo más lejos posible, donde no la hallen, donde nadie la ubique. Porque si la pongo aquí en Chihuahua y la señora vive en Chihuahua, pues van a ir a buscarla. Y ha pasado casos, no en este refugio que está ahorita, pero han pasado, y hay refugios que han sido vaciados porque quieren sacar a la mujer. Y entonces se pone en riesgo no solo a esa mujer y sus hijos, sino a todas las que están ahí adentro. Entonces, dependiendo de quién es el agresor, pues se ubica a dónde llevarla, ¿no? La Red Nacional de Refugios hace como estas gestiones también para ver
si es bueno dejarla aquí, en el mismo estado, o hay que moverla. Y todo eso no tiene ningún costo para la víctima. Todo es gratuito. La número 3 nos habla de contar con asesoría jurídica gratuita y expedita. Las instancias, si usted no sabe nada, si usted es servidor o servidora pública, no sabe nada, no diga nada, no la riegue, porque a veces por querer protagonizar, hablamos mal, damos mala información, incluso que va o que violenta a la propia víctima, mejor no diga nada y dígale, mire, lo único que sé es que está el Centro de Justicia para las Mujeres, vaya para allá. Y ahí le pueden ayudar. Ahí las asesorías jurídicas son gratuitas y son expeditas y son especializadas. También en el Centro de Justicia, perdón, también en el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y también en los institutos municipales de las mujeres. Recibir información médica y psicológica. Si yo fui víctima de violencia física, de violencia sexual, bueno, pues es importante recibir mi atención inmediata. La psicológica para ver el nivel de afectación que traigo, incluso ver si la señora puede hablar o no puede hablar. Sucede que a veces la víctima pues tiene un nivel de afectación tan grande, que se le subió la presión, se le subió el azúcar, trae taquicardia, está a punto de darle paro cardíaco, pues no la haga hablar, ¿no? Conténgala, manténgala, dele su atención médica, hable de la psicóloga para que la contenga, denle agüita, dele su tiempo, su espacio, ya habrá oportunidad para el diálogo más adelante. Claro, en ese día, pero más adelantito, ¿no? No cuando está la crisis en ese momento. También el acompañamiento de las víctimas durante la denuncia es importante porque cuando están denunciando están reviviendo las situaciones de violencia y pues la afectación es muy grande. Aquí en Ciudad Juárez a mí me tocó acompañar eh, la primera denuncia de violación en un Uber. Esta joven iba a casa de su pareja y ese Uber se la llevó a un motel en donde la violó. Afortunadamente llegó la policía y lo agarró en fraganti y fue detenido y demás. Pero pongo este ejemplo porque cuando ella está dando su declaración a la MP, le dice la MP, ¿y cómo cuando llegaron al motel qué pasó? La víctima dice, nos bajamos del carro, nos metimos al auto, yo entré al baño, luego me echó a la cama y me violó. Esa fue su narrativa. Por supuesto, ubicas que la víctima no quiere hablar para no entrar en ese contacto nuevamente con todo lo que le pasó y bloquea. Entonces, la MP toma nota, y siguiente pregunta, y le digo, a ver, tranquila, vamos a respirar, tome agüita, le hago un reiki y va a tener que narrar lo que pasó. Porque así como usted lo está diciendo, el juez va a decir, pues usted lo hizo porque quiso. Y al final la que van a meter a la cárcel es a usted, no al tipo, ¿no? Entonces toca ser lo más específicas posibles, desafortunadamente toca, para que el juez, la jueza entienda la magnitud de lo que se está hablando, lo que se está juzgando, de lo que se va a juzgar en ese proceso. Una vez que la joven empieza a hablar de me bajó del auto, me jaló del cabello, me caí, me pegué en el escalón que estaba a la entrada del cuarto. Ahí me corté la rodilla, después me empujó y me echó al cuarto. Yo como pude entré al baño, en el baño me aventó la puerta, me golpeó. Empieza a narrar y empieza la mujer a vomitar y a llorar y a gritar y eso es bueno porque tiene que sacarlo y el MP tiene que aguantarse porque el MP muchas veces no pregunta para no estar frente a esa situación, lo cual es indigno, porque entonces culpabiliza otra vez, como dije, puede culpabilizar a la víctima de los hechos. Pero si eso es pasando, es importante estar acompañada, que alguien te tome la mano, que alguien te diga no pasa nada, tú vomita, aquí está el té, aquí está el papel, aquí está el agua, toma agüita. ¿Quieres seguir? O nos damos un tiempito, un break.
¿Quieres ir al baño? ¿No? Para que puedas seguir la narrativa. Es lo que llamamos contención. Tenemos que contener emociones. De pronto hay que sacarlo de esa manera, pero luego hay que contenerlo para continuar. Eso es importante, que se considere y que le digan a las víctimas, si ustedes van a acompañar, pues que sepan que eso pasa y que es importante. Ahora, no es el tema, ¿verdad? Aquí no es el tema de qué hacemos cuando acompañamos una denuncia, que sería bueno que lo agregaran. ¿Qué hacemos cuando acompañamos una denuncia? Llevar tu kit básico de emergencia. ¿Es tu kit básico de emergencia? Llevas agua, llevas papel, llevas clean, llevas aromaterapia, llevas algo que coma, porque no sabemos cómo está. Si tienes, si puedes, lleva tu glaucómetro, lleva tu maquinita para checarle la presión. No sabemos cómo está. Hemos detectado mujeres que traen 180 sobre 100 a punto del paro cardíaco, las detenemos. No va a dar declaración así, no puede. Le hacemos un proceso de contención, de sanación, su aromaterapia, todo lo que se pueda para bajar la presión, y una vez que se regulariza, pues ya hacer el proceso. Es importante y hay que considerarlo porque no se cuentan con esta información, ¿no? El número 4, recibir, ya es precisamente, información médica y psicológica. El 5, contar con un refugio mientras lo necesite. Siempre el lugar al que vaya tiene que tener la información. Las fiscalías, los centros de justicia saben y tienen el contacto directo con el refugio para canalizar a alguna víctima. Ellos lo que hacen es, hablan al refugio, le dicen, ¿sabe qué? Tengo aquí una víctima en estas condiciones, necesito trasladarla. El refugio va por víctima y la lleva a donde va, a donde corresponde. Nadie debe saber en dónde está ese refugio porque nos pondríamos en riesgo y podemos poner en riesgo a las víctimas. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Es básico. Y nosotros o nosotras que estamos escuchando a alguna víctima como servidores y servidoras públicas, tenemos que formarnos en esto, en reeducarnos libres de estereotipos, para que no señalemos y no culpabilicemos a nadie, sino que lleguemos a este grado de atender a partir del entender las circunstancias de esa mujer. El número 7, en los casos de violencia familiar, las mujeres que tengan hijas o hijos podrán acudir a los refugios con ellos, por supuesto, no tienen que dejar a sus hijos, no tienen que dejar a sus hijas, ellas van ahí y en el mismo refugio les dan clases, hacen ejercicios, hacen terapia, hacen montones de cosas que dan respuesta a la necesidad de una atención integral de la familia. Ser tratadas con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos. Ninguna víctima está ahí porque quiera ser víctima. Ninguna víctima puede salir de manera momentánea de un círculo de violencia. Necesita apoyos, necesita vínculos, necesita redes y caminos a seguir. La víctima no será, el número 9, la víctima no será obligada a participar en mecanismos de conciliación con su agresor. No hay mecanismos de conciliación válidas ni válidos en la violencia familiar. El simple hecho de poner a la víctima frente al agresor la coloca en una situación desigual y revictimizante. Por ningún motivo, pueden decir, a ver, véngase, hablen, pónganse de acuerdo, ¿no? Como luego dicen. El DIF, con toda la pena, pero el DIF hace mucho esto, ¿eh? A ver, pónganse de acuerdo, ándele. ¿Qué días quiere usted el niño? ¿Qué días quiere usted el niño? ¿Cómo le vamos a hacer? Pónganse de acuerdo. No, señores, no, señoras, eso no puede ser. Por eso están las instancias correspondientes, que un juez, que una jueza designe estas acciones. Y un juez que lleva un caso de guardia custodia nunca va a juntar a mamá y papá, no. Si tiene perspectiva de género, claro. Y sí, prioriza el, que es lo más importante, el interés superior del infante, nunca lo va a hacer. Nunca. Lo que va a hacer es analizar por separado a cada uno, a la mamá, al papá, a la mamá, si corresponde al papá se corresponde,
de manera separada, nunca junta, porque eso es revictimizante para el género que se considera vulnerable. Le estoy avanzando a esto. Híjole, sí, sí. Y le doy para adelante y le doy para atrás y luego pues ya se vuelve loca la presentación. La primera ley, es importante que sepamos, la primera ley en América Latina, que desde la perspectiva de género y de los derechos de las mujeres desarrolla las diferentes modalidades de la violencia. También es importante que sepan, que les comente que la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres no surge nomás en México y no surge solita, es un movimiento internacional. A la par salieron la ley de este mismo tema en España, en Argentina, en Chile, pero aquí fue la primera, en América Latina fue la primera, incluso en Europa, porque la primera de Europa fue España, que fue después, un año después que la de México. O sea, la de México dio como el banderazo, abrió camino para que a nivel mundo se viera esto. ¿Qué están haciendo esas mujeres de México, ¿no? ¿Qué hacen? Ay, están haciendo un camino que como mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia. Fíjese nomás, 2007. O sea, tenemos 5,000 años de humanidad y hasta entonces hubo una ley. No es que hasta entonces se haya pensado, no. El movimiento feminista de los derechos de las mujeres tiene más de un siglo y ha buscado encontrar el camino, pero no es nada fácil, es caminar a contracorriente, es ir en contra de todos los poderes, porque los poderes están regulados principalmente por hombres, para hombres y por los hombres. Así ha sido la historia. No olvidemos, quienes tenían derechos humanos cuando Aristóteles, cuando Sócrates, eran los hombres. Las mujeres no existían. Las mujeres eran para tener hijos. Pero incluso las relaciones sexuales satisfactorias eran únicamente entre hombres. Las mujeres eran violadas para tener hijos, no más. Y esas son nuestras realidades históricas, que no está chida. Y que afortunadamente cada vez vamos mejorando, vamos teniendo acceso a una vida libre de violencia. Un camino, como dije, difícil, a contracorriente, sin embargo, vale la pena. Tan vale la pena que estamos aquí, tan vale la pena que estamos aventando la bola de nieve en la punta del iceberg, esperando que se haga grande, 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 y que cada vez sean menos necesarias este tipo de intervenciones. No va a haber violencia, ¿verdad? Eso esperamos. Y esperamos que no sea dentro de 1000 años, ¿no? Sino que todavía tengamos vida, por lo menos yo que tenga vida, para ver esa otra realidad, que desde que nací ha sido diferente, ¿no? He vivido procesos, ciudades, comunidades violentas, seguimos en esto, pero también seguimos construyendo ciudades, comunidades, humanos, humanas, libres de violencia. También nos dice esta de la violencia en la familia, violencia en la comunidad, también nos habla de las modalidades, o sea, no solo es dentro de la familia, sino también fuera, como lo dice en el primer capítulo, en el primer artículo de la ley, la violencia docente, la violencia institucional, la violencia feminicida. Ojo con la violencia institucional, quien la ejerce son ustedes. ¿Se fijan? Qué gacho, ¿verdad? Y acá les señalo, son ustedes. Si ustedes no dan una información adecuada, si ustedes retrasan un proceso, si ustedes le dicen, no, señora, pues ya no la violan, ya a los 70 nadie la viola, es mentira, ¿no? Por ejemplo, digo, estoy siendo sarcástica y extrema, si ustedes hacen eso, eso se denuncia como una violencia institucional. Y vuelvo a decir, quien la comete son servidores y servidoras públicas. Si no sé la información, vuelvo a decir, bueno, mejor no la den, deme chance, déjeme investigo, no se mueva de aquí,
Si la señora le está diciendo, mi vida corre riesgo, me van a matar, me está siguiendo, ayúdeme, espéreme, hable con un guardia mientras investigue qué onda, ¿no? O quién le puede tirar paro, como decimos acá en Juárez, quién le puede hacer el paro para cuidar a la señora, que no se vaya. Ojo, también, no nos debemos arriesgar. ¿Quién me puede tirar para cuidar a la señora? Pues es un guardia, la policía municipal. Inmediato con estos. Y en las instancias públicas siempre hay el vínculo directo con el comandante, con la comandante, con el general, etcétera. Entonces, a esos búsquelos inmediato. En lo que investiga, ¿a dónde más hay que llevarla? ¿Qué más información hay que decirle? ¿Hay que calmarla? En fin, hay como estos mecanismos que nos pueden ayudar de manera inmediata. Además, la ley establece los mecanismos para la erradicación de la violencia. Se trata de una política integral que articula y coordina a los 3 niveles de gobierno en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. ¿Por qué puse esto? Miren, cuando identificamos una violencia, estamos previniendo que esa se convierta en una violencia feminicida. Cuando atendemos una violencia, estamos previniendo que esa violencia termine en un asesinato. Cuando sancionamos, las sanciones son educadoras culturales. Le estamos diciendo a ese agresor y a la comunidad que ese delito tiene un castigo. En el estado de Chihuahua, el feminicidio tiene un castigo de 10 años, pues bueno, el agresor y muchos otros dicen, no, pues que me metan 10 años, ¿qué tiene? Me aviento mis 10 años ahí, salgo y mato otra, ¿no? Y me aviento otros 10 años, salgo y mato otra. Y si así me la llevo, pues puedo matar hasta 5 o 6, dependiendo de los años que viva, ¿no? A diferencia que si yo sanciono a 60 años de prisión, pues cuando salga, a lo mejor ya no tiene fuerzas para matar a otra. Y ahí se trabó el asunto. Esa es la magnitud de las sanciones. Por eso dice sanción. ¿Para qué? Para erradicar todas estas cosas. La prevención, la atención, la sanción nos ayudan a erradicar las violencias contra las mujeres. No lo coloqué aquí, pero quiero comentar. El año pasado, en el mes de noviembre, se tipificó el delito de feminicidio. Y es muy importante porque Chihuahua fue el último estado en tipificar el delito de feminicidio. Y fue el primer estado en 1993 en identificarlo. Ahí están las contradicciones de lo jurídico, pero finalmente se logró. Finalmente ahí está. Teníamos, y sigue habiendo, por supuesto, homicidio agravado. El homicidio agravado pues tenía como una sanción mínima de 30 años y máxima de 60. El feminicidio, de acuerdo a la tipificación realizada, como dije, en noviembre del año pasado, tiene una sanción mínima de 40, máxima 70. Entonces, se subieron 10 años, ¿sabes? O sea, en uno de los casos que acompañamos de Carla Ivonne, espantoso, el agresor, su pareja, declara que él quien la asesina, quien esconde el cuerpo, etcétera. Y lo que le da el juez son 30 años porque era el mínimo en homicidio agravado, 30, 60. El juez es benevolente porque le dice, porque él declaró y porque él dijo en dónde estaba el cuerpo y se pudo encontrar el cuerpo una semana después, pero se encontró. Entonces le da 30. ¿Qué dice el papá de Carla Ivonne, que es quien le sobrevive porque su mamá ya falleció, ya había fallecido? El papá de Carla Ivonne dice, pues cuando este hombre salga a los 30 años, dentro de 30 años, va a tener mi edad. Y va a poderse enamorar otra vez. Y va a enamorar a otras mujeres. Y a lo mejor va a matar a otras. Para él, para este papá, como así lo mencionó él, eso no fue justicia. Ahora, si ahora se juzga un caso similar, lo mínimo que se le va a dar son 40 años. Y 10 años, sabemos que de los 50 a los 60, 10 años
es un cambio significativo en el cuerpo masculino y en el cuerpo femenino también. Estos 10 años le van a dar paz, dadas las circunstancias, después de una situación de eso, a los familiares de las víctimas. Por eso la sanción es muy, muy importante. Y esto nos lo dice Marcela Lagarde. Los bienes jurídicos, tutela la ley, pues así voy a ser lo más clara posible, es la igualdad, los principios que la rigen es la igualdad de condiciones, ojo, la igualdad, es entender que hombres y mujeres no son iguales, jurídicamente hablando, es entender que yo, mujer, estoy posicionada en un nivel abajo, que se requieren hacer acciones afirmativas, como le llamamos desde la lucha feminista, para llegar al mismo nivel. Entonces tengo que, yo jueza, tengo que observar esa diferencia. Si la observo, si soy consciente, si soy realista, entonces yo voy a generar igual. Si yo quiero poner en la balanza de la justicia, ¿sí? Eso es desigual, totalmente. Porque no nos avalen las leyes jurídicas de las mismas formas. El ser mujer víctima de violencia me coloca, ya lo he dicho muchas veces, en una condición inferior respecto al género masculino. La no discriminación, independientemente de mi edad, mi color de piel, mi estrato socioeconómico, dónde nací, porque en ciudades como esta, como lo es Ciudad Juárez, tenemos una migración enorme de todo el país, pero también de otros países, porque aquí actualmente hay una comunidad cubana muy grande, una comunidad de El Salvador, de Guatemala, muy grande, que están acá. Y el hecho de que sean cubanas o de Guate o de donde sean, no les quita el derecho a vivir una vida libre de violencia. Ya están ahí. Y ya dice el artículo primero constitucional o tutela. Todas las personas que viven en este territorio, La no discriminación también implica el hecho si soy mujer trans. Ojo, ojo, muchos ministerios públicos no aceptan a las mujeres trans y les dicen, váyase a la Fiscalía General. Y es un grave error. Si yo soy mujer trans, yo soy mujer. Haya nacido con los genitales que haya nacido, vivo en este mundo, en esta ciudad, en este estado, como mujer. Y como mujer exijo mis derechos y tenemos que exigirlos. El año pasado fue el asesinato de esta compañera defensora de derechos humanos trans y esa investigación, la tutela, la lleva precisamente la Fiscalía Especializada de la Mujer. ¿Por qué? Porque está actuando con perspectiva de género, precisamente. Claro que ahí hay otros tintes, cada caso tiene sus peculiaridades, pero así se tiene que trabajar. No me pueden discriminar, mi hijo es trans y no lo aceptan. No, error, error. Y queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y queja a la Comisión Nacional y se puede llevar el caso hasta la Corte Interamericana si así lo decide, si se requiere, ¿no? El tercero, el respeto a la dignidad e integridad de las mujeres, considerando el contexto en el que vivimos. No podemos decir, pues es que trabaja en maquila. Pues es que sí, pues sí, ya ve que en la maquila también loquillas da. No, señor, es mujer, es trabajadora y así se debe de cuidar la dignidad de todas en todos los niveles académicos, socioeconómicos, laborales, etcétera. La libertad en todos los sentidos, o sea, si ella decide ir al refugio, está en libertad de decidir. Si decide no ir, está en su libertad, claro que hay que pasarle la información, su vida corre riesgo, no se vaya a su casa, no esté sola, no hable con un agresor, etc. Y la seguridad que está súper relacionada con todo lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, lo primordial es salvaguardar la vida de ella, sus hijas y sus hijos. Estaba siguiendo tu discurso, Yadira, ¿no? Me parece bastante importante y más aún interesante esto que nos recalcas de cuando
cuando se hace presente esta ley general, ¿no? 2007. Y la primera pregunta que me viene a la cabeza es, ¿y antes qué? ¿No? Con qué había, con qué se contaba, qué dio pie, ¿no? A que se pudiera presentar esta elaboración de esta ley general, como bien decías tú, primera en América Latina, ¿no? Y el impulso que la misma dio para otras regiones de otros países, que permitió poder contar con esta ley. Sí, justo lo que permite es los encuentros, las redes entre mujeres que son defensoras de los derechos de las mujeres, los encuentros que se dan, los diálogos que se dan entre nosotras para decir, hey, la cosa está canija, ¿qué está pasando? Nos están matando, como sucedió aquí en el 93 y se juntan estas mujeres líderes de ese tiempo, directoras de diferentes organizaciones de la sociedad civil y dicen, a ver, nos están matando, todos los días aparece una y otra bajo las mismas circunstancias. Fue este tiempo en el que aparecían las jóvenes de 14 años desnudas, como lo que sucedió en Campo Algodonero, con vidrios en la vagina, con vidrios en los pezones, con el ahorcamiento, con un cable, todas, y nadie hace nada. Y todas jovencitas, todas de 14, 15, 16 años, cabello largo, delgadas, morenas. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos están haciendo? ¿Y a dónde vamos a parar? De seguir así, nos van a exterminar. Entonces, estas mujeres empiezan a generar vínculos, empiezan a generar acciones para prevenir esta situación. ¿Cómo? Visibilizándola, haciendo pública la información, lo que dije hace rato, lo que no se sabe no existe. Hay que saber que existan para que se puedan generar los cambios. Si no sabemos cuántas mujeres son asesinadas en la ciudad, pues no va a pasar nada, ¿no? Nos van a seguir matando y nadie dice nada y nadie hace nada. Si no sabemos que Chihuahua encabeza, está dentro de las 5 ciudades con mayores índices de violencia familiar en todo México, bueno, pues entonces nadie va a hacer nada. Esto que están haciendo por medio de este proyecto es magnífico. Pero si no sabemos que Ciudad Juárez encabeza como ciudad en todo México en violencia familiar, como dije hace rato, sexual, feminicida y embarazos adolescentes, pues nadie va a hacer nada. Si nadie le dice al presidente municipal, pues chido, ¿no? Yo sigo viendo cómo hago puentes y cómo hago carreteras y cómo genero votos para la siguiente administración. Pero ojo, hay que visibilizar estos datos importantes. El movimiento de mujeres a nivel nacional se junta, analizan, reflexionan y ven esta necesidad. En este movimiento estaba Marcela Lagarde y otras mujeres de Chihuahua que empiezan a ver esta necesidad de la ley y empiezan a impulsarla. Como dije, Marcela Lagarde la presenta ante la Cámara de Diputados, la votan, etcétera, y sale. Pero no la trabaja ella solita, la trabajan muchas mujeres que se han especializado en estos temas, mujeres que han trabajado desde las convenciones internacionales, que la CEDAW, la Belén do Pará principalmente, en donde van analizando estos casos. Y se observa en Belén do Pará, ¿no? En el 94, en esta reunión en Brasil, dicen, canejo, oye, en México pasa esto, en Brasil pasa esto, en Argentina pasa esto, en Chile, en Estados Unidos, en Cuba, en Alemania, en España, en China, en Japón, en todos lados, en todo el mundo, la situación de violencia contra las mujeres tiene la misma línea. En unos países está más complicado todavía, como en la India, en otros. Y digo, la India y en algunos países africanos en donde la ablación sigue siendo vigente, en donde le cortan el clítoris a la mujer para que no tenga satisfacción sexual. No solo no tiene satisfacción sexual, sino que el hecho del coito es sumamente doloroso. Se sigue usando el cuerpo para la procreación, para que tenga hijos, para embarazarla, dejar la semilla y nada más. Pero no tiene derecho al placer. No solo, como lo dije hace rato, no solo no tiene derecho al placer, sino es doloroso. Atreverse
a tener un coito, le va a generar dolor. Hay una defensora magnífica, Chimamanda, de África, de Suráfrica, quien defiende a mujeres de África precisamente, y hace referencia de esta situación, siendo ella víctima de ablación y defensora de mujeres de estas comunidades para que no suceda más. Al cumplir los 3 años, como hacen acá en la religión católica, a los 3 años se presenta al niño, a la niña frente a Dios para que le sirva, bla, bla. Allá se presenta frente a la comunidad para cortarle el clítoris. Y muchas de estas niñas mueren por desangramiento, porque tampoco se hace con una técnica, ¿no? Un cuidado, un bisturí, la fregada. No, 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 se hace la brava. Y si se desangra, pues se desangró y se murió. Así sucede. Entonces, pues recomiendo, ¿verdad? También a Chimamanda para que la sigan, está en YouTube, tiene publicaciones avaladas por la ONU también, que pueden servir sobre esta temática. Así es como se van gestando, se van gestando, se van produciendo las leyes a favor de las mujeres entre las mujeres, porque no ha habido hombres, no hay un presidente nacional que, a ver, hoy en mi presidencia vamos a ver esto para las mujeres. Vamos a buscar la igualdad sustantiva, es decir, la igualdad real, no la de palabras, no la de letras y papel, sino la real, la efectiva. No lo hay. Justo hoy, incluso hoy, la política federal es súper complicada en contra de las mujeres. Tan es complicada que la primera circular que sacó AMLO fue en contra de la sociedad civil, en donde dijo no vamos a dar ningún recurso que favorezca la perspectiva de género. Y luego contra eso, pues está Olga Sánchez Cordero, ¿no? La secretaria de gobierno, que se empieza como a enfrentar a esa realidad, siendo ella una feminista, siendo ella una mujer pro derechos de las mujeres, pues ahí las vemos en las mañanas, cuando las vemos, porque no siempre, vemos cómo se dan los encontronazos, ¿no? Y dices, no la tiene fácil. No la tiene fácil ella y no la tenemos fácil quienes defendemos, impulsamos derechos de las mujeres. No es fácil, pero ahí están los logros. Y estos logros han salvado miles, cientos de miles de vidas. Han generado cambios. Hace un rato, esta compañera de la universidad que les compartía, me dijo, yo estoy viva de milagro, porque puse la denuncia y porque me fui a un refugio. Ella, sus hijas y sus hijos son beneficiados por estos logros, por estas legislaciones. Salvamos vidas, así es. Y me parece que de ahí, para las personas que nos siguen en este grupo y en todo el curso, la insistencia en que tomemos conciencia de la importancia de estos ordenamientos para la atención en el sector social, ¿no? Que es lo que nos compete en este grupo. O sea, tenemos que estar allí, tenemos que tener estas herramientas, tenemos que tener la claridad en la implementación. Si tenemos y logramos crear esta conciencia del impacto que puede llegar a tener mi intervención, como nos lo decías tú unos minutos, si no lo sé o si en ese momento no cuento con la información, vale más decir no sé o no hacer nada. Y quizás sí decir, ahorita vengo, voy por otro compañero, voy por otra compañera, para que le puedan atender, para que le puedan dar la información que usted está requiriendo. Y me parece, y seguramente con los compañeros y las compañeras que están siguiendo este tema, que esa parte es primordial, ¿sí? Y yo le diría aquí al grupo, pues sigan atentos, sigan atentas. Vamos a hacer una pequeña pausa también para darle un poco de unos segundos de respiro a Yadira para retomar y no perder este hilo, ¿no? En esta información y en esta charla tan interesante que nos está compartiendo y que además me parece que queda muy
ad hoc a lo que ustedes viven, tanto en el estado de Chihuahua y directamente en los municipios de Chihuahua y de Ciudad Juárez, ¿sí? Entonces, es la primera parte. No se nos inquieten, regresamos en un momento. Muchas gracias. Gracias.